Días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Batech México. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Laura María Díaz Guzmán. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Dejo ¿Qué los tal? idontonautas con usted. Gracias. Bien, pues vamos a dar inicio, ¿verdad? Déjenme cierro. Doctora. Déjenme le apago acá para que podamos ver la pantalla mejor. Bien, pues muchas gracias a Inteligencia Dental, muchas gracias a Batech México. Yo soy Laura María Díaz Guzmán de CADE Digital y en esta ocasión vamos a tocar un tema que es las bases para el diagnóstico de lesiones de los maxilares. Le agradezco a Batech México el que nos haya dado este espacio para poder participar en este webinar. Soy de CADE Digital, una empresa que se dedica a la generación de imágenes y a la generación de imágenes tomográficas y a todo aquello que puede servir como apoyo para el diagnóstico. Bien, tenemos una hora, así que pues nos vamos a dar a la tarea de dar inicio a todo esto. Para establecer los diagnósticos, cuando tenemos acceso a los tejidos, a la evaluación de los tejidos de los pacientes, pues no nos cuesta tanto trabajo, por ejemplo, sobre lesiones de la mucosa bucal, no nos cuesta tanto trabajo llegar al diagnóstico porque pues hay indicadores que el operador puede ver sin problemas, como son los cambios de color, si hay o no una pérdida de continuidad de la mucosa bucal, si hay un aumento de volumen, si hay lesiones específicas como máculas, pápulas, vesículas, gulas, si hay dolor o trastornos en la sensación. Eso aunado con la historia del padecimiento, pues ayuda al operador a acercarse al proceso de diagnóstico. En patología de los maxilares es un poco más complicado. ¿Cómo me acerco al diagnóstico? En una hora será difícil tocar cada uno de los problemas patológicos de los maxilares, pero vamos a hablar de las bases de cómo podríamos llegar a acercarnos. Para todo esto, yo les recuerdo la importancia del interrogatorio. En cualquier circunstancia es fundamental interrogar, elaborar una historia clínica, examinar físicamente al paciente, y las radiografías o las imágenes son exámenes complementarios. Obviamente la toma de una biopsia vendrá a confirmar lo que ya podríamos sospechar a través de una imagen radiográfica. Con todo esto se pueden establecer los diagnósticos y es a partir de los diagnósticos que vendrá el plan de tratamiento. Siempre hay que tener conciencia de qué área anatómica estoy evaluando. No es lo mismo cuando presentamos una lesión que se ubique en la región de los maxilares que cuando tenemos una lesión en el maxilar inferior, que cuando tenemos un trastorno de la articulación temporomandibular o de la región retromaxilar o cervical, o cuando alguna lesión tiene que ver con los dientes. Les recuerdo, todas las áreas anatómicas nos tiene que quedar claro para poder tener un acercamiento hacia qué problema podría yo estar enfrentando. Porque usualmente cuando vemos lesiones en los maxilares, a veces son hallazgos al azar, es decir, toman una panorámica y se identifica un problema que el paciente no se había dado cuenta. En otras ocasiones se ve una asimetría, un aumento de volumen, y la radiografía contribuirá pues para que nosotros lleguemos a visualizar cuáles podrían ser las posibilidades de diagnóstico. De eso se va a tratar la plática del día de hoy, que esperemos que podamos cubrir todo en estos 60 minutos. Hay una serie de signos radiográficos
que me van a ayudar a entender que estoy frente a algún problema de patología, signos como destrucción ósea, como nueva formación de hueso, o sea, no es normal tener nueva formación de hueso, ensanchamiento de los huesos, o cuando alguna estructura anatómica cambia de posición debido a una lesión. En los cambios óseos podríamos tener pérdida del hueso cortical o de el hueso medular, depósito de hueso, si se refiere a la información, un remodelado cortical que ayuda a entender por qué vemos ensanchamiento óseo, y en cuanto a desplazamiento de estructuras, pues podría cambiar de lugar un diente, podría cambiar de lugar la trayectoria del dentario inferior o de algún otro de las estructuras nerviosas, podrá haber espacios aumentados de volumen que antes no existían. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Dentro de los signos radiográficos tenemos, por ejemplo, la destrucción ósea. Ver una radiografía y ver que hay un área radiolúcida, es decir, una zona más oscura, que les recuerdo que cuando interpretamos imágenes todos son blancos, grises y negros. Uno ve esto y vemos un tercer molar que no ha erupcionado y un área que me está indicando que hay una pérdida de hueso, que en este caso es hueso esponjoso, y entonces uno puede decir, aquí hay una lesión, ¿verdad? Permítanme tantito para mover esto. Podría haber una pérdida de hueso cortical, como lo vemos aquí, en un quistioso traumático que aumentó el volumen, y vean cómo, si yo sigo la cortical mandibular, de repente ya me encuentro con que aquí se ha perdido, o una pérdida de hueso como lo vemos en este cóndilo, ¿no? Si comparo yo este cóndilo contra este otro, puedo ver de manera bien clara que aquí está habiendo un problema que no se visualiza en el lado contrario. Una de las evidencias que ya hemos mencionado es la nueva formación de hueso, es decir, el depósito de hueso. Vemos, por ejemplo, una lesión aquí asociada al ápice de un premolar, donde hay una respuesta de hueso esponjoso, una respuesta que es mayor a la esperada. Si yo contrasto lo que hay aquí, la distribución de las trabéculas, contra lo compacto que se ve aquí o contra la cortical que se ve rodeando a la lesión, pues esta es una evidencia de un problema patológico. El ensanchamiento también es un trastorno que me va a indicar que está habiendo un problema, aunque ante esta imagen es obvio pensar que el paciente ya le vamos a ver una asimetría y un problema de aumento de volumen. El ensanchamiento, si yo sigo cómo viene la mandíbula aquí, de repente esto aumenta de volumen, pues es obvio que estoy ante un problema en donde ha habido una remodelación, un crecimiento de la lesión que ha ido modificando la forma de la mandíbula. Y el desplazamiento de estructuras, que el tercer molar esté desplazado hacia acá, me indica que estamos teniendo un problema. Y bien, si yo sigo la trayectoria del nervio dentario, pues igual acá está habiendo una modificación en la anatomía. En lo que se refiere a la neoformación reactiva del periósteo, hay varias maneras de identificar hueso nuevo. A veces es engrosamiento, a veces es porque se forma hueso muy compacto de manera casi nodular, o calcificaciones también podrían ser, y espículas que cambian la orientación. Un ejemplo de engrosamiento es este, donde se ha ido depositando hueso en este remodelado, o con aspecto nodular, como esta lesión, que se ve absolutamente compacta, que puede ser única, puede ser múltiple, o en espículas, se forman como en los osteosarcomas, donde hay un efecto de los llamados rayos de sol, en el que se forma un espiculado que viene a sustituir en este caso la cortical,
y donde las espículas tienen una orientación hacia la periferia, es perpendicular a la superficie. Hay una serie de conceptos que a la hora de desde sentarnos a describir la lesión, porque esto debe ser un método recomendable. Ante una lesión es importante su descripción, porque de la descripción esto me va a ayudar a acercarme al diagnóstico. Por ejemplo, decimos radiopacidad ligera, y aquí pongo un ejemplo de esto que se ve aquí, que es tejido blando, donde se ve radiopaco no porque haya hueso nuevo, sino porque un área que debiera ser completamente radiolúcida, hay tejido blando, en este caso un probable X de retención, que hace que se vea radiopaco, pero una radiopacidad que no es compacta. También podríamos hablar de radiopacidades densas, como por ejemplo aquí en una lesión en el ápice de este molar, donde vemos una lesión radiolúcida y la reacción de hueso alrededor, que me está marcando una radiopacidad más densa en esta área. Si vemos las espículas, el espiculado es más compacto en esta zona. Lo contrario, podríamos hablar de lesiones que tienen un aumento en la radiolucidez, como aquí, si yo sigo cómo ha sido la forma o cómo es la formación de hueso y de repente me encuentro con un área radiolúcida donde la cortical la pierdo y veo sombras más oscuras, puedo hablar de un aumento en la radiolucidez o mayor radiopacidad, es decir, mayor densidad, sombras más claras, como lo que vemos aquí, en donde generalmente, frecuentemente por tuberculosis, puede haber ganglios linfáticos calcificados, que se van a observar con mayor radiopacidad. Cuando uno lee los textos de patología sobre lesiones de los maxilares, a veces me encuentro con el término de rarefacción. Se refiere a destrucción ósea generalmente de bordes mal definidos, como lo vemos aquí. Hay una rarefacción donde no ves bien dónde empieza y dónde termina. Aquí hay la columna encima, por eso se ve más radiopaco. Otro concepto es el de esclerosis, es decir, hueso compacto, como lo vemos en la periferia de esta lesión, que ha crecido despacio y que ha permitido la formación de hueso compacto en la periferia de toda esta lesión. O a veces la esclerosis que vemos en la displasia fibrosa, un área de hueso más compacto. Describiremos como una lesión que expande o expansión cuando el aumento de tamaño es simétrico, es decir, la lesión ha crecido más o menos de manera similar en todos los sentidos, y abombamiento cuando algún área en especial ha tenido un crecimiento. Es un aumento de tamaño que es focal. Una lesión será mal definida cuando lo confundes a la lesión con el hueso circundante. De nuevo pongo este ejemplo de un probable osteosarcoma. O este es una lesión apical donde hay áreas mal definidas, áreas bien definidas, pero otras que no están del todo definidas. Cuando no lo puedes distinguir del hueso circundante, dónde empieza y dónde termina la lesión, te refieres a eso como mal definido. Bien definido cuando los bordes los ves con claridad. Por ejemplo, aquí, una lesión apical con bordes muy bien diferenciados, igual acá. Hay algunas condiciones que son descritas por los autores en los libros de texto, como ese aspecto de vidrio esmerilado, es decir, como los canceles que se utilizan, donde se talla el vidrio para que se trasluzca, pero no con claridad lo que ocurre alrededor, y esto es lo que vemos, por ejemplo, en esta entidad, una displasia fibrosa, donde podría verse darse este concepto de aspecto de vidrio esmerilado. Pocas lesiones tienen un aspecto algodonoso, como la enfermedad de Payet, donde podría verse ese aspecto como de copos de algodón o como de lana, donde si lo vemos aquí, la cortical no se ve con claridad, el diplo no se ve, sino, y todo el cráneo en general, como si hubiera copos de algodón.
Para algunas neoplasias malignas como el osteosarcoma o el condrosarcoma se ha descrito el efecto de rayos de sol. Son espículas finas que salen del periósteo y que tienen una distribución perpendicular a la cortical del hueso afectado. Otra descripción también que aplica para lesiones de tipo odontogénico es el aspecto de panal de abeja, que lo vemos como compartimientos pequeños y numerosos, separados por tabiques bien diferenciados. O bien el aspecto de burbujas de jabón, donde vemos compartimentos mucho más grandes, también bien diferenciados por tabiques que están muy bien diferenciados. Otra manera de describirlo, no como aspecto de jabón, pero pues que es lo mismo, es multilocular. Esta lesión es multilocular. Lo mismo aplica también para trastornos que son de origen odontogénico, como los ameloblastomas o algunas otras formas de neoplasia de origen dental. Así que panal de abeja, aspecto de pompas de jabón o multilocular, casi los vamos a ver asociados a trastornos de origen odontogénico. Y bueno, el concepto de laminadura, desde todo el mundo lo conocemos, es esa cortical que rodea a la superficie de los dientes. Entonces, con todo estos antecedentes, podríamos construir y acercarnos al diagnóstico de lesiones de los maxilares. Ya lo dije, la dificultad en el diagnóstico va a estar por el hecho de que tenemos imágenes y es a través de imágenes y cómo describamos la imagen, cómo podríamos llegar a establecer los diagnósticos más frecuentes, siempre partiendo de lo que es mucho más común y yendo hacia lo más raro. Ante un cambio, una variación de lo normal, una pérdida de hueso, una destrucción de hueso, una nueva formación de hueso o un desplazamiento de estructuras, una distorsión en el tamaño de una estructura anatómica, habría que buscar siempre cómo es el centro de la lesión. Hay tres opciones para identificar el centro de la lesión, es decir, la gran mayoría de las lesiones van a ser radiolúcidas. Más del 90% de la patología de los maxilares son lesiones radiolúcidas. Así que bueno, si yo veo el centro de la lesión, tengo que definir, ¿es radiolúcida, es radiopaca o es mixta? Es decir, tiene los dos componentes. Y después debo ver los bordes de la lesión. Lo que estoy viendo es bien definido, lo que estoy viendo está mal definido, lo que estoy viendo es esclerosado, y con esto podría yo acercarme a definir si estoy frente a lesiones de crecimiento lento o si estoy frente a lesiones de crecimiento rápido. De crecimiento lento, ¿qué indicadores tengo? Cuando hay esclerosis en el hueso esponjoso, cuando hay esclerosis en el hueso cortical, es decir, además de la cortical, ver más cortical, como podríamos verlo en la osteomielitis de Garré, por ejemplo. Cuando hay expansión o hay abombamiento, es decir, hay un cambio en las dimensiones óseas, el hecho de que se distorsione los huesos y haya un crecimiento simétrico o crecimientos focalizados, lo que me está diciendo es que la lesión ha crecido despacio. Porque una lesión de rápido crecimiento no distorsiona, no abomba. Crece y rebasa la estructura anatómica. Cuando vemos que las raíces dentales sufren de resorción, estoy frente a una lesión que ha crecido despacio. No, cuando hay una resorción radicular, yo no podría decir esto creció rápido. No, lo que cuesta, el trabajo que le cuesta a los osteoclastos reabsorber, pues nos hará pensar que es de crecimiento lento. Y cuando se desplazan estructuras anatómicas, también es de crecimiento lento. Las lesiones que han crecido despacio empujan
y cambian la posición de algunas estructuras anatómicas. Y todo esto, pues, me ayudará a pensar que la lesión ha crecido despacio y que probablemente el comportamiento sea benigno. Digo probablemente porque en biología no hay nada absolutamente cierto, ¿verdad? Biología no son matemáticas. Hay otra serie de indicadores que me dicen que estoy frente a una lesión que ha crecido rápido. Por ejemplo, ver una lesión podría ser bien definida, pero verla mal definida me hará pensar que ha crecido rápido y que no le ha dado tiempo al organismo de formar hueso esclerótico alrededor para contener la lesión. Si hay una rarefacción, es decir, una lesión donde yo no veo bien dónde empieza y dónde acaba, me hará pensar que es de rápido crecimiento. Si las dimensiones óseas no se afectan, es decir, si la mandíbula tiene el tamaño de la mandíbula y no ha sufrido distorsión, es que estoy frente a una lesión que ha crecido rápido, que no le ha dado tiempo al organismo de reorganizar la estructura. Y si se tratara de una neoplasia maligna, crecerá, invadirá y se saldrá de la estructura anatómica hacia los tejidos blandos. Si se trata de una infección, una osteomielitis, por ejemplo, destruirá, si se trata de una infección aguda, sin distorsión. Las raíces dentales ante una lesión de crecimiento rápido, pues no se ven afectadas. Algo que tiene semanas, como en una osteomielitis, no vas a ver resorción radicular. Y si los elementos anatómicos no se afectan, ya lo dijimos, ¿por qué? Si ha crecido muy rápido, invadirá los elementos anatómicos, por ejemplo, el dentario inferior o el infraorbitario, y empezará, por lo tanto, al no empujar la estructura nerviosa, sino invadirla o alcanzarla, generará sintomatología. Con lo anterior, yo podría entonces definir, estoy frente a una lesión que ha crecido despacio o estoy frente a una lesión que ha crecido rápido. Entendiendo que lo que ha crecido rápido, lo más probable es que se trate o de una neoplasia maligna o de una osteomielitis o una infección de desarrollo rápido. El resto de lesiones que cambian de posición la anatomía, en donde hay una expansión, un aumento de tamaño de la estructura y que ha permitido una remodelación, habla de probable benignidad de las lesiones. Ahora bien, ¿de qué otros elementos me voy a ayudar para acercarme al diagnóstico? Tengo que ver la posición de la lesión. La lesión puede estar ubicada en el ápice, puede tratarse de una radiolucencia ubicada en el ápice, puede tratarse de una radiolucencia que tenga aspecto quístico, pero que no tenga nada que ver con los dientes. Habrá radiolucencias que son multiloculares, ahorita vamos a ver ejemplos. Habrá radiolucencias que son pericoronales, y no es lo mismo tener una lesión en el periápice que tener una lesión alrededor de un diente, de la corona de un diente que no ha erupcionado. Los diagnósticos van a ser muy diferentes. Habrá lesiones que son radiolúcidas, solitarias, de bordes poco definidos, puede ser central, es decir, estar en el interior de la mandíbula o del maxilar, y puede ser periféricas, es decir, podría venir de afuera hacia adentro o estar en la periferia y sin gran afectación hacia el centro del cuerpo, de la estructura anatómica afectada. Habrá radiolucencias que son múltiples, separadas, bien definidas, es decir, que una persona tenga varias lesiones radiolúcidas que hace pensar en una condición que podrá estar afectando a otras estructuras óseas, no solo a los maxilares, y será rarísimo que tenga varias, ¿verdad? Y esto te hace pensar a veces en condiciones de tipo sistémico. Habrá rarefacciones que sean generalizadas, es decir, tú ves la radiografía y ves cómo
toda la estructura tiene una densidad ósea mucho menor de lo que estabas esperando. Si el centro de la lesión es mixta, puedo tener varias opciones. Mixtas asociadas a dientes, que pueden ser periapicales, que pueden ser pericoronales. Mixtas no asociadas a dientes. Puede haber radiopacidades periapicales, radiopacidades solitarias que no tienen que ver con los dientes, o múltiples y separadas o generalizadas. Vamos a ir viendo algunos ejemplos y poniendo qué posibilidades de diagnóstico podríamos ir viendo. Las radiolucencias periapicales son las más frecuentes. Todo el mundo estamos entrenados para ver lesiones periapicales y en esta radiografía pues lo vemos muy bien. Vemos una lesión cariosa profunda que alcanza el espacio de la cámara pulpar y que te ayuda a entender por qué estamos viendo esta lesión tan grande en los ápices, asociadas a los ápices. O igual vemos acá, y fíjense, aquí les pregunto, ¿esto habrá crecido rápido o despacio? Vean la resorción radicular, ha crecido despacio, no lo ha hecho con rapidez. La gran mayoría de las radiolucencias periapicales, el 90% tiene que ver con problemas de origen pulpar, es decir, caries que llegó a la pulpa, una fractura que alcanzó la pulpa. La gran mayoría son secuelas de pulpitis y la gran mayoría tienen que ver con granuloma, quiste radicular, osteomielitis, más raro, ¿verdad? O absceso periapical agudo y crónico. O tiene que ver con enfermedad periodontal y dirán, pero enfermedad periodontal, sí, si las bolsas alcanzan un conducto accesorio, podría la pulpa verse afectada y generar una lesión periapical. Otra entidad que no es tan rara, que en algún momento puede que se le encuentren, es el quiste óseo traumático. Es una entidad, es una cavidad hueca que tiene que ver con un antecedente de traumatismo. Podrían tratarse de granuloma central de células gigantes o de quistes no radiculares que no tienen nada que ver con dientes. No nos va a dar tiempo de dedicarle a cada uno de ellos el distinguirlo, pero vamos a ver unas imágenes. Ahora bien, habrá radiolucencias pericoronales. Por pericoronal entenderé que se trata de un diente incluido obviamente no erupcionado, y alrededor de la corona del diente se genera una imagen radiolúcida, o como en este caso vemos este tercer molar, un área radiolúcida que es lateral al diente incluido. Entonces, cuando uno define una radiolucencia pericoronal, siempre estamos frente a una lesión en la que el diente está incluido. Hay algunas que son frecuentes. Quiste dentígero es, yo creo, que de los más frecuentes. Siempre que veamos, me voy a regresar, siempre que veamos una lesión así, mi primera posibilidad de diagnóstico siempre va a ser un quiste dentígero. Mi segunda posibilidad será una ameloblastoma. Y vean esto, habrá crecido rápido o despacio. Si veo resorción radicular, pues es que ha crecido despacio. Le ha dado tiempo a la lesión de formar un área de esclerosis en la periferia y empieza a manifestarse como una expansión. Otra posibilidad son los queratoquistes odontogénicos, y si se fijan los tres primeros, y el cuarto y el quinto y el sexto, todos estos tienen que ver con un origen de algún epitelio de origen odontogénico, sobre todo porque lo estamos relacionando con un diente incluido. Me voy a regresar acá. Miren, por ejemplo, esta lesión ha crecido despacio. Ha crecido despacio porque veo un área de esclerosis en la periferia. Y se trata de un individuo probablemente joven, por lo tanto mi primera opción es
el quiste dentígero como posibilidad. Igual acá hay cierta esclerosis en algunos sitios, en otros áreas de la periferia no. Mi segunda opción sería una meloblastoma, que es una neoplasia benigna, pero no por el hecho de ser benigna no es destructiva, es destructiva. Pero es más rara, menos frecuente que el quiste dentígero. Es más rara y suele verse a una edad un poco mayor, alrededor de los 40 años, asociada casi siempre estas lesiones se asocian con terceros molares incluidos y caninos incluidos, que son los dientes que más frecuentemente quedan incluidos. Queratoquiste odontogénico es una entidad que, aunque es un quiste, se comporta como una neoplasia, que es muy, muy destructivo y que tiene la posibilidad, o sea, el epitelio que lo reviste, de formar queratina y, por lo tanto, el líquido que el cirujano puede extraer de esta lesión quística, les recuerdo, todas las lesiones quísticas, en sus clases de patología en la universidad se los han de ver remarcado, tienen líquido adentro, así que ante una lesión así el cirujano entra y aspira, y al aspirar, si encuentra líquido color pajizo o translúcido, pues pensaremos en un quiste dentígero. Si el color del líquido obtenido es un color lechoso, de aspecto lechoso, estamos hablando de queratoquiste odontogénico, casi con certeza. Si aspiramos en el ameloblastoma, no va a salir nada porque es una neoplasia. Si se aspira en un fibroma ameloblástico, tampoco todos los demás son neoplasias y pues no va a haber un aumento de volumen, digo, una aspiración de líquido. Miren, me voy a referir de nuevo a esta lesión. Esta lesión, que es una radiografía ya muy antigua, si nosotros hubiéramos tomado solamente la periapical, te podrías quedar con la sensación de que lo que estás viendo aquí es una lesión de origen pulpar. Cuando tomen radiografías periapicales, si la imagen no la ven completa, es obligatorio ahora el tomar una panorámica, al menos, y estamos viviendo la época donde la tomografía va a jugar un papel determinante. Para el odontólogo de práctica general es importante que esto nos quede claro, porque al referirlo al cirujano, el cirujano va a necesitar una tomografía y la tomografía te va a dar en las 3 dimensiones cuál es la ubicación, si se ha perforado la lesión, cómo es la lesión. Habrá otras lesiones que tienen aspecto quístico, entendiendo por quístico toda lesión redondita, que no tiene contacto con diente, o que más que contacto no tiene en su origen que ver con dientes, como son los quistes de la línea media, un quiste del conductor nasopalatino, aquí lo vemos que está ubicado siempre entre los incisivos centrales superiores, que a veces adquiere el aspecto de forma de corazón porque se encima el tabique nasal o la espina nasal, y en este caso lo vemos con un borde esclerótico, bien delimitada la lesión. Acá vemos una lesión mucho más grande, igual acá de bordes no definidos. Otros ejemplos son esta radiografía ya muy antigua también, una analógica, donde vemos que debajo del conducto dentario aparece un área radiolúcida bien definida. Aquí la vemos igual, no más que pequeñita, está de este lado, en donde esta imagen casi no hay pierde, la van a encontrar en la famosa cavidad ósea de Staffner o cavidad ósea estática o quiste solitario, donde no se trata de una lesión, se trata de que se desarrolla la mandíbula y forma un nicho alrededor de una de las glándulas salivales mayores,
queda esto como un nicho. Tomas una radiografía y se va a ver como si se tratara de una lesión quística, pero esto no va a crecer, siempre va a tener el mismo tamaño, porque pues, es un defecto en la formación de las estructuras anatómicas y no va a haber alteración en el conducto dentario, siempre es debajo del conducto dentario. De las opciones para lesiones de aspecto quístico que no tienen que ver con dientes, tenemos el quiste nasopalatino, el palatino anterior medio, que se ubica en el paladar, pero a la altura de los premolares, el quiste periodontal lateral, que lo vemos frecuentemente en una ubicación más o menos común, es entre el lateral y el canino superiores, con aspecto de perinvertida. Pero siempre que lo ubiquemos entre diente y diente, no en el ápice, habría que pensar en la posibilidad de enfrentar un quiste periodontal lateral. Tenemos el quiste óseo traumático, del que hablábamos hace rato, donde ante un traumatismo se forma un coágulo y el coágulo, en lugar de reparar, empieza la formación de la llegada de macrófagos que inducen la proliferación de citocinas, la producción de citocinas, que van a generar una gran actividad de osteoclasia que va a dar lugar a una cavidad que no tiene, o que te podría tener un contenido líquido, pero no solamente en las paredes, el líquido sanguinolento, que crece despacio y que va a formar, si hubiera estructuras dentales aquí, estas entradas y salidas con aspecto de sierra. Puede crecer, generalmente va a tener un crecimiento autolimitado, aunque aquí, como les digo, en biología las enfermedades no respetan todo lo que está dicho en los libros, ¿verdad? Y aquí vemos pues que hay una pérdida de la cortical por erosión. Esta radiografía me la facilitó el doctor Francisco Curiel hace algunos años, donde ellos toman la radiografía para ver estas lesiones y no ven la totalidad de la lesión, toman la panorámica y ven que no se trata de un problema de origen pulpar, sino se trata de un problema distinto. El quiste residual también entraría dentro de las posibilidades y la cavidad ósea idiopática o cavidad de Staffel que ya vimos. Ahora bien, dentro de las radiolucencias multiloculares, es decir, cuando vemos o aspecto de panal de abeja o aspecto de pompas de jabón, nos orientaremos a pensar que estamos frente a una lesión, a una neoplasia de origen odontogénico. La más común es el ameloblastoma. Aquí podemos ver una gran lesión que abarca desde el cuerpo de la mandíbula del lado derecho, prácticamente ocupando casi la totalidad del cuerpo de la mandíbula, con ese aspecto de pompas de jabón, es decir, donde se observan septos o tabiques que son respetados y que dan ese aspecto multilobulado a la lesión. Sin embargo, esta lesión ha crecido de tal manera que ya la cortical aquí desapareció prácticamente y la lesión debe estar ya palpándose o crepitando a la hora de palpar los tejidos blandos. Sin embargo, fíjense, esta lesión, que aunque ha crecido despacio, no ha generado en realidad resorción radicular. Y como dije, bueno, la primera gran opción es un ameloblastoma, igual acá, donde de igual manera vemos una lesión que ha expandido, que en algunos sitios abomba, que tiene ese aspecto multilocular o multilobulado. Pero hay otras neoplasias menos comunes, como el mixoma odontogénico, que es más raro, pero que es otra opción también de origen odontogénico. La número uno, yo insisto, es el ameloblastoma. Y bueno, tenemos el gran simulador, por ejemplo, los hemangiomas. Los hemangiomas, que son estructuras de origen vascular,
casi siempre congénitas, es decir, ya están presentes desde el nacimiento, y en donde el hemangioma puede tener cualquier aspecto, no tiene palabra en cuanto a cómo se va a manifestar. Puede ser multilocular, puede tener aspecto de panal de abeja, puede tener aspecto como de raqueta, puede tener aspecto de una lesión unilocular de bordes mal definidos, en ocasiones bien definidos, a veces periapical, y todo cirujano siempre aspira antes de hacer nada por la posibilidad de enfrentar un hemangioma, donde si entras a la toma de una biopsia para saber de qué se trata y te encuentras con un hemangioma, va a haber problemas para cohibir la hemorragia. Otra posibilidad es el quiste neurismático, que generalmente suele darse en gente joven, con un aspecto como de panal de abeja, y que puede generar cambios de temperatura, si es que alcanza al expandir y acercarse y erosionar las corticales, podría palparse de esta manera. Otra condición que es rara en nuestro país, que es el querubismo, puede dar una imagen multilocular, pero no es en un solo sitio, sino suele ser bilateral y bimaxilar. Y el granuloma de células gigantes también podría generar un aspecto multilocular. Ahora bien, cuando enfrentamos radiolucencias solitarias de bordes poco definidos, cuidado, porque o estamos frente a una osteomielitis o estamos frente a una neoplasia maligna. Aquí el aspecto suele ser como si hubiera venido el ratón a carcomer todo esto. Y vean, aquí, por ejemplo, ya está fracturado en este fragmento de cortical. Una posibilidad fuerte es el osteosarcoma, sobre todo en gente joven. Otra posibilidad es el carcinoma de células escamosas, que ya ha invadido hueso. Y el ver esto ya te hace pensar que el individuo, si ya lo exploraste, se va a manifestar ya con dolor y o parestesia. Aquí ya desapareció prácticamente la cortical, aquí está fracturado, perforado en este sitio, y ven cómo no ha cambiado la dimensión, es decir, una neoplasia maligna crece, 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 arrasa, va destruyendo sin darle oportunidad al cuerpo de una remodelación. El mieloma múltiple es otra condición donde se ven lesiones múltiples con aspecto como de moneda, pero de bordes mal definidos, o la esteocitosis de células de Langerhans, que también es otra condición que tiene varias opciones, y la osteomielitis supurativa aguda, donde está la destrucción de hueso causada por la infección que arrasa con las estructuras óseas, que genera dolor y parestesia, pero que además va a manifestarse con edema, inflamación en el individuo. La osteomielitis es una condición que es rara, no es tan frecuente, y la vamos a ver sobre todo por microorganismos altamente patógenos, como podría ser el estafilococo dorado, o como podrían ser Actinomyces israelí, y que suele afectar sobre todo a gente con una condición inmunológica deprimida. Algo que es frecuente es una persona con diabetes mal controlada, un anciano con diabetes mal controlada, mal nutrido. En la vejez, la respuesta inmunológica no siempre es adecuada. La vejez va de la mano también, es un hecho, por lo menos en nuestro país, con condiciones nutricionales no del todo buenas, que propician que el aparato inmunológico no responda de manera adecuada. Otras posibilidades que podríamos enfrentar son radiolucencias múltiples separadas. Ver esta lesión pues, te hace pensar en una condición como un granuloma de células gigantes, pero ver esta lesión y ver la radiografía donde además de aquí había por acá, y en este individuo, no les estoy poniendo la imagen completa, pero había 3 lesiones similares en la boca, similares a esto,
pues ya no se trata de un granuloma esofágico, sino habría que explorar la posibilidad de que se trate de hiperparatiroidismo. Son nódulos pardos del hiperparatiroidismo donde hay alteraciones en los niveles de calcio y fósforo y donde no solo la mandíbula y el maxilar se podrían ver afectados, sino todas las estructuras óseas del organismo. Ante radiolucencias múltiples separadas, pues tenemos, por ejemplo, el mieloma múltiple, donde vemos varias imágenes con aspecto redondeado, con aspecto como de moneda, la histiocytosis de células de Langerhans en sus 3 componentes, los nódulos pardos como los que vimos, y el síndrome de Gorlin-Botz, o también llamado síndrome de carcinoma nevoide de células basales, que se acompaña de múltiples queratoquistes odontogénicos. Otra posibilidad es enfrentar radiolucencias generalizadas. ¿Cuándo veremos radiolucencias generalizadas? Pues la podemos ver en una osteoporosis severa, porque ya para que tú la veas en la mandíbula o en los maxilares, es porque el resto del organismo, los huesos de la pelvis o los huesos largos están sufriendo realmente de una pérdida importante en la estructura ósea. Osteoporosis es una condición, hiperparatiroidismo es otra, se pierden las corticales. Miren, por ejemplo, aquí no se ve la lámina dura, vean el adelgazamiento de las corticales. Enfermedad renal crónica es otra condición que puede propiciar esto. El uso crónico de esteroides puede propiciar también esto en gente joven. Pero insisto, ver una radiolucencia generalizada ya implica la posibilidad de fracturas en otros sitios o de manifestaciones en otros sitios del organismo. Ese es el grupo de radiolucencias y las grandes posibilidades de diagnóstico. Podría haber otras, pero esas son las más frecuentes, las que pues de manera tan rápida vimos. Habrá lesiones que son mixtas, es decir, donde tú ves un área radiolúcida y radiopacidades, como aquí, un odontoma, donde vemos muchos dientitos frente a un diente incluido, que podría ser en este caso un supernumerario, o un diente incluido, que es un tercer molar, y frente a él, un dentículo también con un área radiolúcida en la periferia, por eso es que es mixta. Los odontomas, que son las lesiones mixtas más comunes, en sus inicios pues van a ser radiolúcidas. Conforme empiecen a calcificar las estructuras dentales y los dentículos, pues se verá mixta y al final podría ser más fuertemente radiopaco. De las mixtas asociadas a dientes tenemos, por ejemplo, la osteitis condensante, que es algo muy común. Ves un diente con un área radiolúcida en el periápice y con una respuesta ósea alrededor. Esta respuesta de mayor calcificación o de neoformación ósea frente a un área radiolúcida, lo que te está diciendo es que le ha dado tiempo al organismo de formar un trabeculado que impida la diseminación de la infección. Son trastornos generalmente crónicos. Así que es una condición que no es raro verla, sobre todo en gente con la capacidad para defenderse de infecciones generalmente causadas por microorganismos de baja virulencia. Puede haber esclerosis idiopática, definida como tal cuando vemos en alguna radiografía áreas de esclerosis en dientes que no tienen lesión alguna ni por caries y que tienen vitalidad pulpar. Los odontomas que ya vimos, la displasia cementaria, al ratito vamos a ver un ejemplo, la displasia cementaria florida, los cementoblastomas, que son inicialmente radiolúcidos y que conforme transcurre el tiempo se van volviendo radiopacos. Y el tumor odontogénico adenomatoide es una neoplasia asociada a dientes incluidos, frecuentemente canino superior, que frecuentemente afecta a jovencitas, mujeres, donde aparecerán calcificaciones
en un área radiolúcida pericoronal. También hay lesiones mixtas no asociadas a dientes, o sea que no tienen nada que ver con pulpa, ni con diente, ni con caries. Dentro de estas están la displasia fibrosa, el sarcoma osteogénico, que es una neoplasia maligna no tan común. Yo les recuerdo que en boca la neoplasia maligna más frecuente es el carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, que afecta a la mucosa bucal y que por contigüidad puede erosionar y alcanzar las estructuras óseas. A veces, por metástasis, puede generarse un área radiolúcida central, pero ese carcinoma va a ser la causa número 1 de cáncer. El resto de las neoplasias pues son más raras. El sarcoma osteogénico no es tan común, suele afectar a gente más o menos joven. La mandíbula suele ser el área de predilección para aparición, y se va a caracterizar porque en un principio es radiolúcido, pero conforme el tiempo transcurre puede generar áreas mixtas de radiopacidades irregulares. Se trata de una neoplasia maligna que se comporta como quiere, ¿verdad? Y luego también tenemos la osteomielitis crónica, donde siendo crónica, hay la posibilidad de que haya formación de hueso nuevo en un intento por contener la infección. También la enfermedad de Payet, que es una enfermedad más bien europea, no tan de estas latitudes, y los fibromas hematoencefalicantes y lesiones mixtas. Ahora pasemos a las radiopacidades. Dentro de las radiopacidades habrá algunas que son periapicales como estas, que vemos aquí, que empatan. Esta es una displasia cementaria y me faltó anotarla aquí. Es una displasia cementaria, antes llamada cementoma, donde inicialmente va a haber una sustitución de hueso por lesiones radiolúcidas de tejido cementario inmaduro, que conforme transcurre el tiempo van calcificando y al final se convierten en áreas radiopacas que suelen verse en el área anterior de la mandíbula, como áreas radiopacas, muy radiopacas. También habrá esclerosis idiopática, donde a veces no encuentras la causa y ves un área de radiopacidad a la que no le encuentras el agente causal. La hipercementosis como un engrosamiento de las raíces y cuerpos extraños. Como por ejemplo vemos esto aquí, hay radiopacidades como los toros, por ejemplo, las exostosis, que clínicamente las podemos ver, que al tomar la radiografía vas a ver áreas así de radiopacidad que se enciman al ápice, pero no tienen que ver nada con dientes y su relación con los dientes pues no se establece. Otros podrían ser, y aquí los enlistamos, los toros y exostosis, cuerpos extraños, la cialolitiasis y nódulos linfáticos, como los que vimos asociados sobre todo a tuberculosis, pero podría tener que ver con sarcoidosis, por ejemplo, o con alguna infección crónica de origen fúngico. Ya lo vimos esto. Esta radiografía hace muchos años la tomamos en nuestro centro de diagnóstico. Son cuerpos extraños, múltiples, de un individuo que recibió una bala expansiva y que, siendo una bala expansiva, genera muchas áreas radiopacas que se instalaron en el hueso o en los tejidos blandos. Para radiopacidades múltiples, cuando las vean, pues tenemos estas opciones: cuerpos extraños, displasia cementaria, displasia fibrosa, disostosis cleidocraneal o exostosis múltiples. Y por último tenemos las enfermedades de los senos maxilares. Las enfermedades de los senos maxilares suelen verse radiopacas, pero no con la densidad que generalmente, no con la densidad que lo vemos en los maxilares. Una opción muy común son las sinusitis. Otra opción muy común es ver esta lesión con aspecto de domo,
que corresponde a un quiste de retención mucosa en el seno maxilar, el equivalente al mucosel en los labios, por ejemplo, en donde este aspecto de domo hace que yo piense en esta posibilidad de manera muy fuerte. Si se trataba de una sinusitis, veré un área radiopaca, pero horizontal. Y otra posibilidad podría ser el carcinoma epidermoide, y una que no enlisté y que ahorita me viene a la mente es que pudiera haber antrolitos, así como hay litiasis en las glándulas salivales, podría haber cálculos o piedritas por fenómenos inflamatorios en el seno maxilar. Y otra posibilidad que también debía haber incluido son los cuerpos extraños. Pues con esto estoy terminando casi a tiempo. Yo no sé si hay preguntas, yo tengo que agradecer este espacio y espero no haberlos llevado a la velocidad del rayo. Me conformo con, en esta exposición, con haberlos hecho reflexionar sobre la rapidez o lentitud en el desarrollo de algunas lesiones que a fin de cuentas tienen que ser remitidas con, la mayoría de ellas, con los cirujanos, y el cirujano antes de tomar decisiones tomará una biopsia para definir de manera completa y hará la solicitud de su tomografía para definir el plan de tratamiento respecto a cada una de las lesiones que vea. Bien, yo soy Laura Díaz, vivo en León, Guanajuato. Esta es una ciudad muy bonita. Ojalá que si algún día vienen por acá, este es el centro de la ciudad. Es una ciudad que tiene una estructura de origen español, porque Palacio de Gobierno, la iglesia, los portales, y el centro es un área de esparcimiento de los leoneses muy bonita. La catedral está acá. Y pues le agradezco a Batec México el habernos dado este espacio. Nosotros somos CADE Digital, una empresa que hace uso de tecnología Batec. Tenemos 4 sucursales en León, Guanajuato. Hemos cumplido este año 33 años de trabajar, y esta es una fotografía que me gusta mucho porque es el personal que trabaja con nosotros y del que estamos muy orgullosos por el talento y la disciplina que han demostrado, y que buscando siempre la calidad en el servicio. Pues muchas gracias.